participara de este resumen de Evangelio según San Lucas. Quisiera orar nuevamente, como decía una vez el hermano Julián, no porque el Señor no haya escuchado la oración de nuestro hermano Juan David, sino por mí mismo, que aún considero que necesito abandonarme otra vez a las manos del Señor para que sea su palabra y no mis ideas ni mis pareceres. Y bueno, más que un análisis exhaustivo y hacer apologética y hacer estudios profundísimos, yo considero que, al igual que toda la iglesia, no tenemos que y no estamos llamados a hacer lo que hizo Lucas. En este momento simplemente estamos llamados a aprovechar lo que nuestro amado hermano Lucas hizo al indagar diligentemente, así como él aprovechó a los testigos presenciales de la obra, de la misión del Señor. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es aprovechar la buena batalla que ya nuestro hermano Lucas dio por entregarnos a nosotros esta maravillosa perspectiva. Algunos le llaman el Evangelio de Lucas, pero es una perspectiva del Evangelio, así como Marcos, como Mateo, como Juan. Cada uno desde sus ángulos vieron la obra del Señor. El Señor les reveló su ministerio y su obra. Pues Lucas también, de una manera muy particular y muy milagrosa, el Señor le entregó un depósito a nuestro hermano Lucas y él nos entrega hoy a través de este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo los invito a orar nuevamente. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, una vez más. Gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir con mis hermanos, Señor. Esta tu palabra que es viva y es eficaz y que es más cortante de toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, separarlos, hicieran los pensamientos y las intenciones del corazón. Líbrame de mí mismo, Señor, y quiero ser ese instrumento afinado para que pueda dar la tonada que tú quieres que yo dé, Señor. Los méritos de Jesús. Señor, yo te pido que a mis hermanos y a través de este compartir, a mí, Señor, primeramente, santifiques en tu verdad, Señor, tu palabra es verdad. Llévanos, Señor, por las riquezas de tu palabra, como quieras, hasta el momento que lo quieras hacer, Señor. Gracias por ayudarnos a perseverar, a permanecer en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les confieso una cosa, para ser sincero, estoy bien nervioso, asustado por la responsabilidad. Y ahorita le decía a Juan, me siento como ese muchachito que está en una zona pública, agarrado de las piernas de los papás allí mirando a todo un gigante alrededor. Pero bueno, el Señor sea glorificándose en este compartir. Entonces, por supuesto, el evangelio que nosotros vamos a abrir, vamos a tener allí presente, es el evangelio según San Lucas. Quisiera, hermanos, acompañen a leer dos textos que serían los textos con los que vamos a iniciar y tiene que ver con Marcos capítulo 1. Ustedes dirán, pero si vamos a hablar de Lucas, ¿por qué vamos a leer Marcos? Que la suma de la palabra es verdad. Y como decíamos hace un momento, lo que Dios le mostró a Lucas lo complementó con Marcos. Lo que le mostró a Marcos lo complementa con Lucas. Marcos capítulo 1, versículo 14.
Antes de continuar, quisiera decirle, hermanos, la idea no es repetir absolutamente todo, porque yo sé que los hermanos son muy juiciosos en la lectura. Los he seguido muy de cerca y sé que son muy juiciosos y que han indagado diligentemente, que han escudriñado. Bueno, han hecho la tarea mejor que de pronto otras personas que a veces ni leen. Pero entonces no se trata de volver a repetir las mismas cosas, como dice el dicho, a llover sobre mojado, porque pues tampoco. La idea es buscar dentro de todo eso que hemos leído cómo el Señor nos puede dar algunas luces, algunos aspectos prácticos para poderlos aplicar a nuestra vida y poderlos aplicar a la vida de la iglesia. Obviamente tenemos que hacer un resumen de Lucas de principio a fin. Entonces, eso es. De pronto no me voy a detener demasiado. Bueno, vamos a hacer lo posible por no detenerme demasiado en aspectos puntuales del Evangelio, a detalles, a tantos detalles. Vamos a hacer una vista panorámica, porque lo que sí es que hay dos aspectos, aparte de esto, en lo cual quiero que hagamos énfasis. Y uno tiene que ver con el aspecto religioso, político y social que envolvía o en el cual Lucas y los que le hablaron a él de esas cosas, le confirmaron de esas cosas, tuvieron que vivir. Porque miremos que Jesús no vino al Edén, Jesús no vino a una playa paradisiaca donde todo era perfecto. Él vino a una tierra muy convulsionada, política, eh, histórica, social, económica tremenda, donde la nación de Israel estaba bajo la bota de los romanos, con una opresión terrible, donde había una clase política corrupta, eh, donde había unas marginalidades y unos aspectos sociales extremos, y también donde había una clase religiosa, como se dice por allí, se creían la última gaseosa por no dar marca del desierto, donde pensaban que como eran hijos de Abraham ya tenían absolutamente todas las cosas. Y es allí donde el Señor irrumpe, ¿m? No a traer una nueva religión, no a traer una nueva idea filosófica, porque habían muchas corrientes filosóficas, muchos grupos religiosos de la época, así que el mensaje del Señor nunca fue arrepiéntanse porque una nueva religión he traído ante ustedes. Vuelvo y repito, no llegó a una tierra de paz y de tranquilidad, llegó en una época, en una tierra totalmente convulsionada. Entonces nosotros para poder incluso entender algunas cosas de Lucas tendríamos que analizar cómo era el ambiente en su momento. Por eso vamos a hablar un poco de cómo era ese ambiente político, social, religioso. Vamos a hablar incluso acerca de las clases sociales que habían en su momento. Hacemos un compendio por Lucas y finalmente hacemos una aplicación del Evangelio de Lucas. Entonces, vuelvo y repito, vamos a leer Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Coincidencialmente, lo vamos a leer también con Lucas, versículos 14 y 15, pero no capítulo 1, sino el capítulo 4. Entonces vamos a leer Marcos 1, 14 al 15 y Lucas 4, 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15 dice así. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, perdón, el 14 dice, perdón, 14. Después, Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a tener en cuenta estas cuatro frases que son las que finalmente ya después, posteriormente, vamos
a buscar hacer una aplicación a ese propósito del mensaje del Señor, que lo está narrando Marcos, pero que también ahora lo va a confirmar Lucas. Vuelvo a repetir. Después que de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: 1, el tiempo se ha cumplido. 2, el reino de Dios se ha acercado. 3, arrepentidos. 4, leed el evangelio. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 14 y 15. Lucas 4, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí vemos entonces al Señor haciendo un anuncio en Marcos diciendo que el tiempo se ha cumplido, el reino ha llegado, ¿sí? Crean en el Evangelio, arrepiéntanse primeramente. Entonces, el Señor obviamente llega en ese momento con ese anuncio y es una manera en la que Lucas, tomando precisamente ese mensaje, tomando la misión del Señor, entonces Lucas comienza a escribir, a desarrollar el Evangelio. No lo que él haya sido el testigo presencial, sino a valerse de aquellas personas que habían sido testigos presenciales. Porque hay un aspecto bien importante. No por el hecho de que Lucas no haya sido un testigo presencial, en absolutamente nada podemos demeritar el Evangelio de San Lucas. Porque como también decía hace un momento, de una manera milagrosa, a pesar de que no estuvo presente, es el evangelio más completo que hay, con unas características de datos históricos, científicos, con un orden de sucesos que los otros evangelistas no pudieron plasmar, porque bueno, Lucas era un científico, era un médico. Las otras personas pues habían sido aquellos de los cuales el Señor había tomado entre la multitud, dentro de los pescadores, etcétera, etcétera. Quisiera también, antes de continuar, recordar, yo sé que algunos hermanos en algún momento han hecho una descripción sinóptica de Cristo en los evangelios, cómo cada uno de los evangelistas muestra al Señor desde la perspectiva, desde la luz que Dios le dio. Me recuerdo en este momento una enseñanza del hermano Gino acerca del Urín y el Tumín, y él nos decía en su momento, el Señor a través de él, que había una sola luz, una luz que entraba a cada una de las piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Eran piedras de diferentes naturalezas y colores. Recibían una sola luz, pero la proyectaban en diferentes colores. Exactamente sucede con lo que la perspectiva en la que cada uno de los evangelistas muestran al Señor, muestran el propósito de la venida del Señor, que era anunciar el reino y establecer y hacer que su reino estuviera entre nosotros. Entonces, si usted recuerda lo que hemos leído, Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 6, y quisiera que me acompañaran también con Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Apocalipsis 4, versículo 6. Del 4:6 es un pasaje que nosotros hemos leído mucho. Dice,
Y después, perdón, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Igual también si nosotros leemos la palabra del Señor en Ezequiel 1, versículo 5, precisamente hace una descripción de esos 4 seres vivientes y es una manera también de entender cómo cada uno de los evangelistas ve al Señor de esa manera. Por lo menos Mateo describe al Señor como el Mesías soberano, lo describe como el rey hombre, llamado rey precisamente, y encontramos en Mateo 8 veces en diferentes textos, el Mateo 2:2, 21:5, 25:34, así 8 veces mencionando al Señor como rey, como hijo de David. Hay 9 veces en ese evangelio de Mateo que lo nombra, y la palabra repetida de Mateo es cumplimiento. Indica que las profecías mesiánicas fueron precisamente cumplidas en el Señor, el rey hombre, el hombre. Marcos, por el contrario, lo describe como el hacedor de maravillas, lo describe como un siervo y dentro de las caras de esos seres vivientes está la cara de león, el hacedor de milagros y siervo incansable de Dios y del hombre, demostrando su divinidad, su compasión en sus obras poderosas y misericordias y la ayuda a las personas. Texto de Marcos 6:2. Por el contrario, describe al Señor como el Hijo del Hombre perfecto, amigo de pecadores y amigo de los desechados. Recuerden que muchas de las críticas que le hacían al Señor decía de que llegó Juan, que ni comía ni bebía vino y luego no oyeron el mensaje de Juan. Entonces ahora viene el Señor, sí come con la gente, con las personas, que sí comparte con ellos, que incluso convierte el agua en vino, y dice que es un comilón y un bebedor. Entonces, obviamente, ahí está mostrando lo escurridizo que es el hombre y lo complicado que es la naturaleza misma es el hombre, que ni de una manera ni de la otra, pero definitivamente el hombre, su disposición es a rechazar al Señor. Entonces, aquí nosotros vemos en Lucas describiendo al Hijo del Hombre perfecto, amigo de pecadores y desechados. Miren, hermanos, que Lucas muestra al Señor metido en lo grueso de la sociedad. Por eso les comentaba hace un momento que es importante mirar a ver cuál era el ambiente en el que el Señor se tenía que mover y cómo Lucas se encarga de tomar cada uno de esos detalles del ambiente alrededor del Señor, pero para mostrar ese hombre perfecto a pesar de todas las circunstancias y a pesar de esa época tan compleja, irrumpió, entró y no se quedó desde las gradas anunciando un evangelio a una multitud, dándole palmaditas a la clase religiosa, excluyendo a los demás como si lo hacían los religiosos de la época. Él se metió en medio de eso, como diría alguien, se metió al barro, se metió al basurero, se metió donde estaba la necesidad profunda de la humanidad. Entonces, el aspecto de ese ser es el aspecto del buey, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según lo que dice precisamente la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 10. Para una muestra, un botón, hay algunas escenas y unas parábolas, si usted en su lectura se ha dado cuenta, por lo menos la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola del fariseo y el publicano, la parábola de Zaqueo, la parábola del ladrón arrepentido. Nada menos y nada más hablando de samaritanos, que samaritanos y judíos no se gustaban, hablando de la oveja perdida, que por estar perdida obviamente nadie ya pensaba que se iba a encontrar,
hablando el hijo pródigo. Esa es una de las parábolas que vamos a ver con más detenimiento más adelante. Un hombre derrochador, un hombre de un corazón duro, un hombre despreciador que le anticipó la muerte de su papá, porque uno no le pide la herencia al papá, sino uno la reclama después de que ya el padre murió. Este joven con un corazón sin consideración le anticipó a su papá la muerte y sencillamente cogió su dinero de su herencia y se fue y vivió perdidamente. La parábola del fariseo y el publicano, pues el fariseo, de pronto alguien diría, no, pues el fariseo al fin y al cabo era un religioso, pero y el publicano, ahí el Señor está mostrando, él vino a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, un recaudador de impuestos, y el ladrón arrepentido, un criminal crucificado al lado del Señor, pero que alcanzó precisamente la luz. A él se acercó el reino de los cielos. En ese ladrón incluso el tiempo se cumplió. Ese ladrón se arrepintió y ese ladrón creyó en el Evangelio. Entonces ese es un panorama bueno. Y Juan muestra el Hijo de Dios y es el rostro de águila. Eso es más o menos como un repaso, un resumen del cuadro sinóptico de los evangelios, pero entonces ahora, hermanos, como le había prometido, nosotros tenemos que entender cuál era el contexto político, religioso y social en la época en la que Lucas escribió. Si usted me acompaña, por favor, a Lucas capítulo 3, versículo 1. Vamos a ir a Lucas 3:1. Vamos a tener en cuenta estos detalles que da Lucas. Con razón era un historiador, que los otros evangelistas no se percataron de estas cosas. Lucas capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, Lisanias tetrarca de Abilinia. Hasta allí vamos a leer el versículo 1 nada más por lo pronto. Mire los detalles. Cómo Lucas se detiene, si él iba a hablar era del reino de Dios, si él hubiera podido comenzar desde cuando el Señor arrancó su ministerio, porque era lo más importante. Si el Señor había venido a anunciar la llegada del reino, pues era sencillamente, bueno, a lo que vinimos, vamos, y hubiera podido comenzar. Pero él se tomó el trabajo, no solamente de irse, ni siquiera desde la anunciación del ángel a María, mucho antes, desde el evento cuando el Señor le presenta a través de un ángel a Zacarías. Entonces, no se conforma con eso, sino que se va mucho más atrás a hablarnos de quién eran los gobernantes. Entonces, para que nos hagamos una idea más o menos, hermanos, de las joyas que habían en su momento como gobernantes y de cómo el pueblo obviamente no podía esperar absolutamente nada bueno de ellos. Dice que en el año 15 Tiberio César estaba como emperador César. ¿Cuáles eran los rasgos de César? Tiberio César era un hombre degenerado sexualmente. La historia dice que después de haberse cansado de las mujeres y en algún tiempo de estar con hombres, finalmente terminó abusando sexualmente de los niños, al punto que tenía una finca cerca de la actual Nápoles, en Capri, en la que tenía a un grupo de niños a los que les decía mis pececillos y de los cuales obviamente abusaba. Era un tipo terriblemente degenerado sexualmente. Pero aparte de eso, después dice Lucas que estaba como gobernador de Judea, era Poncio Pilato. Dice, pues obviamente a Poncio Pilato como un gobernador romano solo le importaba que hubiera cierta tranquilidad en las calles y cobrar impuestos. Sacarle al pueblo la mayor cantidad de impuestos, oprimirlos con impuestos impagables, que fue también un poco lo que el Señor les dijo a los fariseos, ¿no? Mientras que Poncio Pilato los exprimía con impuestos, acá los religiosos oprimían a la gente con cargas religiosas que decía que ustedes no la quieren llevar ni un centímetro. Cargan a la gente con tantas cuestiones religiosas que ustedes no son capaces. Entonces,
nos damos cuenta de que la verdad del pueblo, ese pueblo de la barriada, por así decirlo, al que el reino de los cielos irrumpió, lo que llegó el Señor, la nada, pues tenía unos excelentes gobernantes. Tenía lo peor de los gobernantes en su momento. Algunas personas, obviamente era también inmoral y despiadado. Algunas personas algunos historiadores como Josefo dice que él en algunos momentos cuando se daba cuenta que la cosa estaba como medio demasiado tranquila, mandaba en medio de la muchedumbre a unos mercenarios que llevaban debajo de sus ropas cuchillos y espadas y sencillamente en medio de la multitud comenzaban a apuñalar a la gente, a crear el caos para que vinieran los soldados, entre comillas, a poner el orden después de que le cortaban la cabeza a una cantidad de personas. Entonces eso lo que hacía era que las personas, pero satisfacía el morbo de Poncio Pilato y también con eso lo que hacía era que mantenía a la gente como atemorizada, no, atemorizada y controlada. Entonces, luego sigue diciendo Lucas que además de que estaba Tiberio César y que estaba gobernador Poncio Pilato, vamos a ver si de pronto los demás abajo mejoraban. Dice que estaban como gobernadores nacionales, estaban hablando precisamente de Herodes, de Felipe, de Lisanias, obviamente que eran personas, obviamente, no tenían nada bueno y que eran personas, obviamente, perversas. Comenzando que Herodes ni siquiera era judío, Herodes era un idumeo que se había convertido a la religión judía. Ahora, usted ha encontrado el término tetrarca, porque dice, siendo precisamente, como lo dice la palabra, dice, y sus hermanos, dice Herodes, tetrarca de Galilea, y sus hermanos Felipe, tetrarca de Iturea, de las provincias de Traconite, y Lisanias, tetrarca. Entonces encontramos la palabra tetrarca allí, y para entender en qué consistía eso en cuanto al gobierno, gobernaba una parte, originalmente el administrador de la cuarta parte de cierto territorio. Dice la historia que Filipo de Macedonia introdujo el uso de estos términos en Tesalia en el siglo IV antes de Cristo. Más tarde pasó a ser el título de un príncipe de menor cuantía que administraba una región pequeña. Los romanos lo usaron con este significado para dárselo a los príncipes nativos de Asia Menor y de Siria, cuyos territorios no eran lo suficientemente grandes como para recibir el nombre de reinos. El Nuevo Testamento menciona a 3 dirigentes, los acabamos de leer, que ostentaban este título: Herodes, Antipas, Felipe y Lisanias. Obviamente cada uno de ellos tenía sus aberraciones. Obviamente Herodes fue capaz de matar a su mujer, a sus hijos. Incluso los romanos no les preocupaba mucho Herodes porque decía que ellos preferían ser los cerdos de Herodes que los hijos de Herodes, que cerdo e hijos en el griego sonaban más o menos lo mismo. Entonces, como Herodes era un judío converso, obviamente pues no iba a matar, es un cerdo, pero a los hijos sí los pudo matar. Entonces, hermanos, este es más o menos, ese era el ambiente. Imagínense el ambiente político en el que Lucas comienza a narrar ese momento. Pero aparte del momento político, hay que ver las diferentes clases sociales que habían allí en la época. Yo quiero hacer una lectura muy rápida para no detenerme mucho en esto porque de pronto el tiempo se me agota. Pero sí para que nosotros entendamos cómo estaban distribuidas las clases sociales en el momento en que Lucas comienza a anunciar y comienza a decir que él quería poner en orden algunas cosas. ¿Ok? No solamente esto lo tuvo que de escribir Lucas, obviamente eran muchos de esos gobernadores, incluso de las figuras gubernamentales, también la tuvieron que ver los otros evangelistas. Comencemos por decir que las clases sociales que había en su momento estaba, por supuesto, la clase de los ricos, la clase alta. En tiempos de Jesús había en Palestina 2 estratos sociales extremos. Estaban los ricos, estaban los pobres. Los ricos eran pocos en número, pero muy poderosos, conservadores en religión y también en política. Generalmente pertenecían al grupo de los saduceos. Entre estos ricos poderosos se encontraban Herodes II, Antipas, los sacerdotes, jefes de familia, los sumos sacerdotes y otros grandes terratenientes y comerciantes. De pronto, algún hermano puede decir, pero ¿para qué
hablar de ese tipo de cosas. Eh, lo comprendo, hermano, que de pronto no es muy atractivo, como de pronto las genealogías tampoco lo son, pero por algo el Señor puso las genealogías en su palabra y por algo el Señor a través de Lucas nos dice cuál era el ambiente de su momento. Sacerdotes de familia. Los sacerdotes jefes de familia, y en algún momento mientras leemos nosotros el Evangelio de Lucas vamos a encontrar algunos de estos títulos. Eran integrantes de la aristocracia de Jerusalén, eran entre 15 y 17 familias muy ricas con grandes ingresos y poder. Administraban los ingresos y el culto del templo y usufructuaban y se aprovechaban de todas sus rentas. Estaban los recaudadores de impuestos. ¿Se les suena esto, hermano? Recaudadores de impuestos. ¿Te acuerdas de Saqueo? Estos agentes no eran funcionarios oficiales, sino comerciantes que adquirían del Estado romano en arriendo el derecho a la recaudación de impuestos. Le decían al Imperio Romano, ¿sabe una cosa? Yo me encargo de recaudar los impuestos, deme una parte, deme una comisión. Eran como comisionistas de impuestos. Pagaban determinada suma de dinero al erario público y se apropiaban de todo lo que podían sacar por encima de esa suma. Esto ocasionaba explotación y también ocasionaba estafa, obviamente, a la gente. Explotación y estafa al pueblo judío. Entre ellos se distinguían dos clases de funcionarios. Estaban los recaudadores de impuestos y los publicanos. Los recaudadores de impuestos eran los jefes del sistema de recaudación de impuestos, eran gente rica, generalmente jefes de las familias de la alta sociedad de Jerusalén, algunos de ellos miembros del Sanedrín, ancianos o senadores del pueblo. Los judíos tenían que pagar a los romanos unos impuestos directos y otros indirectos. Los historiadores dicen que las cargas tributarias eran absolutamente terribles. Por eso se llamaban los oprimidos. ¿Ok? Que habían algunos que estaban en lo alto de la pirámide, que eran los ricos, por eso el Señor decía y hablaba en contra de los ricos, los que estaban cómodos en su riqueza, pero por otro lado estaba la clase de abajo, porque había una clase media que fluctuaba allí, pero la verdad, al final era prácticamente la clase pobre también de allí. Esa clase media apenas existía y solo había en Jerusalén, pertenecía a ella pequeños comerciantes, artesanos y propietarios de sus talleres y los dueños de las hospederías de Jerusalén. Entonces, pues dentro de eso estaban precisamente los mesoneros, aquellos donde María y José no encontraron un lugar como una pieza de hotel para poder hospedarse. Fariseos pobres con mentalidad de ricos, amigos del dinero, parásitos que se aprovechaban de la hospitalidad de las personas económicamente modestas con pretextos de largos rezos. A eso fue lo que el Señor le decía: fariseos, ustedes que aman el hogar en la sinagoga y en las esquinas de las calles, pues los que oraban en las esquinas de las calles y en las casas, que se metían, dice, los que se meten a las casas para aprovecharse las mujercillas cargadas de pecado, era precisamente esta clase de fariseos pobres, menos pudientes, los que no tenían algunos altos cargos en los templos, entonces abusaban de su prestigio religioso. Entonces, quieres que ore por ti, que rece por ti, que haga largos rezos y eso te vale tanto. Estaba también la clase de los pobres, los marginados o clase baja, causas de exclusión. En la Palestina del tiempo de Jesús, al igual que en casi todas las sociedades actuales conocidas, existía una marginalidad estructural, es decir, un colectivo de personas a las que la institucionalidad social vigente excluía de la vida comunitaria. Las excusas de exclusión eran fundamentalmente de dos tipos distintos: uno económico, político y otro religioso. Hay que tener en cuenta una cosa, hermano. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre los que se habían perdido estaba la clase alta, la clase media y la clase baja. Estaba la clase gobernante, la clase religiosa y también estaban los de la clase baja. Causas económicas políticas, la ideología económica de las clases dirigentes y el control político que directo e indirectamente ejercían los romanos sobre la región produjo un deterioro creciente en las condiciones de vida del pequeño campesino independiente.
Los campesinos sin tierra solían sobrevivir un periodo corto de tiempo como obreros, no especializados o jornaleros del campo, para terminar casi siempre cayendo en la indigencia. De ahí pasaban a engrosar el número de mendigos, prostitutas, salteadores y guerrilleros. Los pastores estaban metidos allí, los campesinos, los obreros, las prostitutas, los mendigos. Esa era la clase que para los religiosos no solamente estaban excluidos de la sociedad, estaban excluidos del reino de Dios. No tenían derecho a ir a los templos. Era una clase social terriblemente excluida. Causas religiosas, hablamos de las políticas, las religiosas, todas aquellas personas que por trabajar al servicio de las instituciones romanas o tratar frecuentemente con extranjeros habían asimilado costumbres paganas, eran considerados pecadores, impuros o israelitas renegados, perdón. Entonces, mire una cosa, no tenían que comer, para poder comer tenían que mezclarse con la gente pagana. Entonces los religiosos los excluían por haberse contaminado con la gente pagana. Como tales, se les consideraba excluidos de la comunidad religiosa de Israel y del culto en el templo. Evidentemente, cuanto mayor el rechazo moral que experimentaban por parte de sus correligionarios, más fuerte era su tendencia a buscar apoyos y amistades entre los extranjeros, lo cual reforzaba a su vez los motivos del rechazo. Mientras que una clase religiosa los rechazaba y una clase política los explotaba, llegó el Señor en ese momento a aceptarlos, a adoptarlos, a decirle: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Ustedes son dignos del reino, siempre y cuando lo acepten. La vida de estas personas era muy dura. Además de su miseria material, la gente los consideraba impuros. Pensaban que si estaban enfermos era porque habían cometido un pecado y Dios les había castigado. Por eso nadie se acercaba a ellos ni dejaban que se acercasen. Entre este tipo de marginados se encontraban algunas clases de recaudadores de impuestos, especialmente aquellos que operaban en las fronteras, ya que trataba casi a diario con comerciantes y soldados no judíos. Jesús buscó entre ellos amigos con quienes compartir mesa y colaboradores cercanos, lo cual le valió en más de una ocasión el reproche de los judíos piadosos, lo que yo les decía hace un momento. Maestro come con judíos y con pecadores. Si él supiera quién es esa mujer, no permitiría que lo tocara. Como el Señor ya conocía los pensamientos de ellos, entonces después los cogía el Señor y también les daba, como se dice por ahí, sustate quieto. La mayor parte de la población en Palestina era gente pobre. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y cuando todo, dice, curando toda dolencia y enfermedad. Ojo con esto, hermano, proclamando la buena noticia del reino. No podemos perder de vista en medio de todo el estudio, del exégesis, en medio de todos los datos políticos y sociales, y que si este le dirigió el mensaje a los judíos, que el otro se lo dirigió a los romanos, que el otro se lo dirigió a eso. No perdernos en eso, para dejar de pasar por alto, hermanos, el propósito de los 4 evangelios era la proclamación de la buena noticia del reino de los cielos. Viendo el gentío, dice el Señor, Mateo 9, 35-36, le dio lástima de ellos porque andaban fatigados y decaídos como ovejas sin pastor. Recuerde que el Señor varias veces los alimentó, o le dijo a los discípulos que los alimentaran, como la multiplicación de los panes y los peces. Entre esta gente se encontraban los que pertenecían a la escala más baja de la sociedad. Entre estas personas, habían algunas personas que obviamente eran los pobres y los marginados, los pequeños artesanos de aldea como herreros, carpinteros, albañiles, etcétera. A este gremio pertenecía José, esposo de María. Imagínense el Señor cómo no iba a considerar a esta clase social si él venía de allá. Cómo él no le iba a predicar a los herreros, a los carpinteros, si su padre putativo era un carpintero.
Si aun cuando fueron a ofrecer el sacrificio después de haber sido circuncidados, no pudieron ni siquiera llevar un cordero, hermano. Tuvieron que llevar una tórtola o un palomito, como decía la ley. Entonces, esos detalles, Lucas, como historiador minucioso, nos hace tener en cuenta estas cosas. Los campesinos poseían algunas tierras de cultivo que apenas le proporcionaban lo suficiente para sobrevivir. Eran considerados por los sacerdotes como ignorantes de la ley e incapaces de cumplir sobre todo la ley del sábado, la pureza ritual y el pago de los impuestos. ¿Se acuerdan ustedes cuando criticaron a los apóstoles por estar comiendo, recogiendo espigas el día de reposo? Precisamente los apóstoles eran de esa clase social. Los jornaleros o trabajadores eran asalariados que ganaban el sustento con el trabajo. Se les pagaba por días y el abono era diario. Trabajaba de sol a sol por un denario y la comida. Permanecían frecuentemente sin trabajo. Los escribas no tenían un oficio ni ejercían el comercio como la enseñanza de la ley debía ser gratuita. Estos escribas eran generalmente pobres, vivían de las ayudas que recibían de los admiradores y seguidores. Eso nos muestra también, hermano, para que seamos un poco considerados también. Cuando el Señor les decía, hay vosotros escribas y fariseos, uno muchas veces también, el Señor porque era el Señor y Él conocía la intención del corazón, pero nosotros desde acá podemos señalar a esos escribas, a esos fariseos, a esos recaudadores de impuestos. Cuando el Señor los que nos está mostrando en ese momento es que esa era la bajeza nuestra también. Así como María dijo, soy bendita porque el Señor miró mi bajeza, hermanos, el Señor también miró nuestra bajeza y la luz, la sombra del Señor también nos cubrió a nosotros y en nosotros también se ha engendrado el Hijo de Dios. En nosotros también el Señor a nosotros nos infundó, precisamente nos llenó de su vida. El Hijo de Dios está no solamente con nosotros, sobre nosotros, sino que está en nosotros. Amén. Y hoy quiere precisamente trabajar con nosotros. Habían fariseos pobres, pero con cabeza de rico, amigos de dinero, los llamaba el evangelio, y escribas parásitos que se aprovechaban de la hospitalidad de las personas económicamente modestas. Se comen los bienes de las ciudades con pretextos de largos rezos, lo que acabo de decir en Marcos 12:14. Entre la clase más desprotegida estaban las mujeres, los niños y los esclavos no judíos, la mayoría árabes. Por eso Lucas le da un papel bien preponderante a hablar de las mujeres. Lucas es uno de los evangelistas que más menciona a las mujeres. Los esclavos, la mayoría de ellos estaban en el palacio de Herodes, venían a ser como criados domésticos no libres. Los judíos solo podían ser esclavos durante 6 años y si el dueño no era judío, el esclavo debía ser rescatado por sus parientes. El servicio de esclavo no era considerado deshonroso. Inclusive el jornalero vivía mucho más inseguro que el esclavo. El templo no tenía esclavos, en el campo casi no había y en la ciudad eran pocos. Los pecadores, entre ellos estaban las prostitutas y las adúlteras y los publicanos, estos últimos encargados de recaudar los impuestos. También estaban los mendigos y los enfermos. Los mendigos eran los que no trabajaban y no podían trabajar. La falta de alimento y de higiene en las capas más bajas de la sociedad traía como consecuencia que, además de hambrientos, la mayor parte de los mendigos estuvieran enfermos. Estos enfermos podían ser físicamente, como la ceguera y la lepra, o enfermedades psíquicas como las infecciones mentales o nerviosas. Y por falta de conocimiento de estas últimas enfermedades, los enfermos que las padecían eran considerados personas poseídas. Por eso, hermanos, es importante, vuelvo y recalco en esto, no me canso de decirlo, importante ponernos en este momento en los zapatos de esa gente a la que Lucas dice, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, crean en el evangelio. Amén. Allí estamos nosotros retratados, nosotros nos estamos mirando allí en esos espejos. Jerusalén ya en tiempos de Jesús, un centro de mendicidad. Los mendigos se concentraban en torno al templo, en las puertas exteriores de la explanada, en el atrio de los paganos y vivían de la limosna de gente piadosa. ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan iban al templo?
el paralítico se acercó y le dijo que le dieran una limosna, y Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Esos eran los mendigos que estaban a la puerta de los templos. La limosna era una de las 3 prácticas fundamentales de la piedad judía, junto con la oración y el ayuno. Por otra parte, esta gente es por la que Jesús sentía una predilección especial hasta jugarse la vida por ellos, según este comentario. Publicanos o cobradores locales de impuestos, la mayor parte de los que hacían este trabajo eran pobres o esclavos empleados por una agencia de recaudación de algún gran arrendatario y los despedían al menor problema. Por lo general, los publicanos eran gente pobre, pertenecían a una clase social tan desfavorecida, tenían que aceptar este trabajo deshonroso para poder sobrevivir. Palestina sufría un sistema de impuestos verdaderamente opresivo. Había que pagar derechos de aduana, de peaje al entrar a los pueblos, en los puentes, los vados, los cruces de camino. El hostigamiento de los publicanos era molesto y también muy costoso. Los recaudadores tenían que exigir una cantidad superior a la tarifa oficial si querían quedar satisfechos con las ganancias. Es de notar también que el pueblo no conocía con certeza la ley romana de impuestos y tampoco se atrevía a reclamar, ya que los recaudadores están apoyados por los romanos. No tenían derecho a reclamar absolutamente nada. Si los explotaban, hermano, tenían que dejarse explotar. Entonces, con esto doy fin en este momento a esta parte precisamente de esa condición social. Entonces, quiero, por favor, que me acompañen ahora a leer Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, para hacer un pequeño comentario en este momento, lo que Lucas comenzó a ver desde el principio. Lucas capítulo 1. Esto tiene que movernos el espíritu y la sensibilidad, hermanos. Y yo le hago una pregunta, ¿será que los tiempos han cambiado mucho? ¿Será que nosotros en nuestros gobiernos tenemos gobernantes honestos, que no sean corruptos? Tenemos dirigentes religiosos que hablen el evangelio, la verdad de Dios. ¿Será que no hay pobres entre nosotros? ¿Será que la prostitución? ¿Será que cuando vemos en las noticias la celebración del orgullo gay, cada vez que vemos los datos de aborto por millones en el mundo, será que esto no nos mueve, hermano, para que nosotros también podemos decir, como dijo el Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino ha llegado, arrepiéntanse y crean en el evangelio? Ese es un reto para nosotros. Ese es un reto para nosotros. El Señor nos está recordando el día de hoy. ¿Qué dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas habla de nosotros como si él hubiera estado allí, pero porque era la convicción que le daba el Espíritu. Por eso él habla de cosas ciertísimas. Él no tuvo en ningún momento la duda de que lo que le estaba contando Pedro, de lo que le dijo Pablo, de lo que incluso algunos historiadores dicen que él pudo haber llegado hasta las mismas fuentes como María. Por eso él da tantos detalles del nacimiento, del momento de la concepción, el momento de lo que pasó con Elizabeth, con Zacarías. Él tuvo que llegar a esas fuentes. Él no dijo, ¿será verdad? ¿Será mentira? No. El Espíritu vino sobre él, porque recuerde una cosa, hermano. Lucas no era judío, era un gentil, pero que había abrazado la fe del Señor. Él era un judío, él era un gentil convertido al Señor. Por lo tanto, yo tengo que creer con certeza que el Espíritu Santo estaba en él, le estaba dando convicción de estas cosas. Por eso él la dio como por ciertísimas, y por eso él se involucra cuando dice entre nosotros. Dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es el propósito de que nosotros estemos escuchando y leyendo estas cosas, para que nosotros conozcamos bien. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es posible conocer mal. Es posible decir soy cristiano y tener algunos fundamentos que nosotros no podamos conocer bien a profundidad lo que dice la palabra del Señor. Ten en cuenta con esto, hermano, que Lucas no vio, pero Lucas creyó. Pero además de eso, Lucas no se conformó con creer, él investigó diligentemente. Quisiera que me acompañaran a leer Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo 7, 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan, Dios despedace. El Señor fue muy claro cuando dijo que no dieran las perlas a los cerdos. Eso que, ¿a qué estamos leyendo eso? Porque el Señor, al entregarle este evangelio, esta enseñanza, al entregarle estos detalles a Lucas, estaba asegurándose de que no fuera a perder su inversión. Amén. Hay un evento en Primera de Samuel capítulo 30, 21. Quiero nombrarlos apenas así por encima y los hermanos algunos lo han leído y quiero mencionarlo así nada más para que podamos ver en qué condición estamos nosotros hoy cuando estamos recibiendo lo que estamos recibiendo. La historia bíblica cuenta que David batalló contra los amalecitas que se les habían llevado las mujeres y los hijos y los persiguieron, pero llegó a la mitad del camino, como 250 se quedaron cansados. Y al quedarse cansados no pudieron continuar con David. David continuó con los que sí pudieron, los acabaron, recuperaron a las mujeres, a los muchachos y después regresaron con el botín. Incluso le decían el botín de David, regresaron con el botín, pero la ley del botín decía que luego eso se repartía en partes iguales entre los que habían participado de la guerra. Cuando le fueron a entregar la parte a los que se habían quedado, el pueblo de una vez se levantó y dijo, no, y está pues la justicia propia, no. No, señor, si somos gente justa, eso de botín se tiene que repartir entre los que fueron a la batalla. David dijo, no, señor, así no se va a hacer. Vamos a repartir entre todos. En ese momento David repartió entre los que habían ido a la batalla, entre los que no. ¿Por qué estoy leyendo esto, hermano? Porque el Señor repartió su botín a los testigos presenciales, luego le entregó el botín a Lucas, que fue a la batalla también, pero ahora nosotros, inclusive sin ir a la batalla, nos está compartiendo estas cosas. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para observar la ley de Jehová y para cumplirla, o sea, para aplicarla y para enseñarla. ¿Cómo le iba a enseñar si no le interpretaba? En Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7, versículo 10. Quiero continuar ya con veo que ya el tiempo va llegando a su final. Una vista muy general de lo que es Lucas, por lo menos la primera parte. La primera parte para luego ya irme hasta el final de esta intervención, teniendo en cuenta, hermano, y confiando que los hermanos, obviamente, como le dije al principio, no solamente se hayan conformado con leer el Evangelio, sino también de escudriñar cosas alrededor del Evangelio. Dice que de los evangelios, este es el más cercano a una biografía de Jesús. Lucas era médico, lo sabemos todos. Colosenses 4:14, Pablo dice precisamente que Lucas era médico, con un interés especial en cuestiones de su profesión. También dice que fue un colaborador de Pablo. Filemón, versículo
24, el capítulo único, lo menciona, estaba con el apóstol antes de su martirio, dice 2 Timoteo 4:11. Lucas fue el único gentil de los evangelistas, Colosenses 1:11 y 14, de los escritores de las escrituras, y el único de los evangelistas que escribió una secuela a su evangelio. Recuerden que él habló del primer tratado, que era Lucas, y el segundo tratado, pues obviamente es el libro de Hechos. Como si él comenzara desde cuando dice que él tenía que recopilar las enseñanzas de los testigos presenciales hasta el final de Hechos, cuando ya obviamente pues hace alguna mención incluso al fin de la vida de Pablo. Lucas escribió su evangelio quizás en Cesarea durante los 2 años del encarcelamiento de Pablo, después de llegar a Roma, cerca del año 58 al 60. Él se valió del testimonio de testigos presenciales y de muchos relatos escritos. Recuerde que no solamente él indagó de los testigos presenciales, sino que también había una tradición oral del evangelio entre los discípulos. La gente comentaba lo que ellos habían aprendido. Él también puso atención a esto, como también de la tradición oral, lo acabo de decir. Esto bajo la dirección del Espíritu Santo. El recipiente inmediato o la persona a quien dirige Lucas, obviamente ya lo sabemos que fue Teófilo, un hombre que significa amigo de Dios, y no porque fuera pues algún judío, sino precisamente que era y que estaba cercano de Dios por ser judío, sino que era un gentil que había abrazado la fe cristiana y que Lucas se quería asegurar de que él conociera bien la verdad. Por eso es que se encarga de buscar todos los detalles para poder escribir a su excelentísimo amigo Teófilo. Los escritos de Lucas fueron esencialmente para los griegos, muchos de los cuales acababan de venir a la fe cristiana. Lo encontramos en Hechos capítulo 11, 17:4, 19:17, 20:21. El evangelio es universal en alcance. Cuando Lucas está hablando a una comunidad griega, está hablando a una comunidad gentil, nos está hablando a nosotros, hermanos, no está hablando a judíos. Por eso Lucas no hace, y él tiene que explicar cosas precisamente de las costumbres judías porque él no era judío. Y él por eso también Lucas no hace tantas menciones del Antiguo Testamento como sí lo hacen por lo menos Mateo. Sí escribió su carta a los judíos. Su evangelio es universal al alcance. Solo él, los escritores de los evangelios, menciona la viuda de Sidón, Naamán de Siria, buen samaritano y los tiempos de los gentiles, como lo vemos en Lucas 21:24. Sus comentarios acerca de los recaudadores de impuestos son positivos. Él no se refiere a los recaudadores de impuestos como para seguir relegando a esa gente, o sea, no. Él habla de los recaudadores de impuestos como personas que se abrieron al evangelio y que fueron alcanzados por el evangelio y pues, comienzan a integrar la familia de Dios. Lucas proporciona abundante enseñanzas doctrinales. Es el primer escritor del Nuevo Testamento que introduce el tema. Mire los temas que introduce Lucas. El tema de la redención. Presenta a Jesús como el Mesías, un verdadero pariente redentor para la humanidad que cumple la ley de la redención, donde la idea de redimir ocurre 5 veces. Y no es de extrañar que él hable tanto, hermano, de la palabra redimir, la palabra rescatar, la palabra comprar, adquirir. Obviamente tenía muchísima gente a la que el Señor tenía que redimir. La oración se enfatiza, por eso algunos dicen que Lucas es un evangelio devocional. Hay muchísimos datos de oraciones que se hacen allí. Lucas 11, 18, 10, 21, etc. Y la alabanza predomina en su evangelio. Nosotros vemos allí precisamente algunos cantos, algunos le han puesto precisamente los nombres de estos cantos como el Magnificat, que fue el canto que expresó María, la alabanza al Señor de María después cuando la visitó el ángel. El Benedictus, que es lo que habla Elizabeth, precisamente cuando María fue a visitarla. Y el Gloria a Dios, que es el canto que pronuncia Zacarías después que después que fue abierta su lengua y dijo, él no se va a llamar Zacarías como yo, él se va a llamar Juan, porque así lo
ha dicho el Señor. Recuerden, hermano, que inicialmente él había tenido que escribir en una tabla bien grande cómo tenía que llamarse el niño al momento de ponerle el nombre. Lucas presenta el más amplio relato del desarrollo humano de Jesús. Como lo dije anteriormente, hermanos, las mujeres y los niños son mencionados con respeto, ya no como esa gentuza ni esa clase relegada, son tratados con respeto. Y Lucas es uno de los evangelistas que más menciona a mujeres, así como niños. Lucas 2:19, 36, 38 y así en adelante. Después de su clásico prefacio de Lucas 1, del 1 al 4, que ya lo leímos, Lucas dedica una sección larga a Juan el Bautista, el antecesor y redentor. Luego viene la preparación del Redentor, su nacimiento, bautismo, genealogía y tentación. La presentación del Redentor comienza con su ministerio público en Galilea, cuando Jesús inicia su labor. Llama a sus discípulos y concluye ministrando en el norte del país. Lucas continúa presentando a Jesús camino a Jerusalén. Dentro de esta parte del viaje se registran 27 parábolas dichas por Jesús, las que 17 son exclusivas en este evangelio. Hay 17 parábolas que solamente se encuentran de las 25, de las 25, sí, 27 se encuentran solamente aquí en Lucas. El evangelio comienza y finaliza con gozo, que es un dato que nosotros tenemos que enfatizar, hermano. Comienza con gozo cuando está el anuncio del nacimiento de Juan, con el canto precisamente el anuncio del ángel a María, con el canto de María, y termina precisamente con las mujeres yendo a la tumba a encontrarla vacía. Comienza con gozo, termina el evangelio con gozo. La alegría aparece a través del libro. Es una fuente constante de alegría a todo el que escucha por primera vez, a quien se le recuerde la gracia de Dios por medio del Mesías, el Redentor, quien logró la salvación, a todos los que confían en la sangre que Él derramó, así reciben la vida eterna. Voy a dejar de pasar por otras cosas que están allí. Bueno, de pronto anunciar el carácter de Dios. Lucas muestra de Dios en su evangelio es que es un Dios accesible, que es un Dios santo, que es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, porque nadie más iba a fijar en esta clase marginal, la que le hice mención al principio, hermano. Es un Dios potente, es un Dios que cumple sus promesas, por eso el tiempo se ha cumplido, no se va a cumplir. El Señor en ese momento dijo, es ya, el tiempo se cumplió ya. Dios cumple sus promesas, Dios provee porque nos provee un redentor y Dios es sabio. Lucas también, hermanos, nos muestra a Cristo como el médico, como el gran médico de los médicos. Amén. Entonces, ya nos muestra también a Jesús como un hombre, obviamente, muy cercano a los cobradores de impuestos, a las mujeres, a los niños, a los gentiles, a los samaritanos, mostrando una gran sensibilidad. Quiero terminar, hermanos, con la parte final. Uno termina siempre con la parte final, ¿no? Quiero hacer en lo que me queda el tiempo estos 10 minuticos, una aplicación práctica, hermanos, del Evangelio de Lucas a la vida nuestra y a la vida de la iglesia. Yo comencé leyendo Lucas 4, versículo 14 al 15, Marcos 1, 14 al 15. Comenzó el Señor su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido ya, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, creed en el Evangelio. ¿Cómo nos muestra el evangelista? Eso fue así, precisamente, bien como lo comenté, a través de las diferentes parábolas. Yo quisiera tomar solo, voy a hacer mención de las parábolas, pero solamente voy a tomar por el tiempo una sola parábola para poder dar explicación a esto. Está la parábola del samaritano, el buen samaritano, donde, hermanos, hay dos elementos muy importantes allí que son el vino y el aceite.
lo que hace el vino es suavizar las heridas. El vino, perdón, el aceite suaviza las heridas, el aceite pone una capa sobre las heridas para evitar que las moscas lleguen allí y sigan infectando las heridas. El vino, pues es astringente, pues, contiene alcohol, entonces también es bactericida, es astringente, es desinfectante. Entonces vemos, eso de pronto son datos que son adicionales, pero para que veamos que en esa parábola del buen samaritano se encuentra ese dato. Y lo que presenta el aceite y el vino como símbolo del Espíritu Santo en la vida de nosotros, los que estábamos caídos a la vera del camino. La parábola de la oveja perdida, el hijo pródigo, el fariseo y el publicano, y la parábola de Zaqueo. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor y por qué nosotros podemos decir hoy el tiempo se había cumplido cuando llegó el Señor a predicar y que lo narra Lucas? En Génesis capítulo 49, versículo 10, cuando ya Jacob está dando todas las bendiciones a sus hijos, quisiera que lo leyéramos. Lucas capítulo 10, Génesis, vamos a leerlo, Génesis capítulo 49, versículo 10, dice lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Este Silo era una manera de decir Mesías. Dice, hasta que sea quitado el cetro de Judá. Y la única vez en la historia en la que eso sucedió, en la que un no judío gobernaba, precisamente fue en el tiempo de Jesús. Herodes, recuerden, no era judío. Ahora sí comprendemos que tenemos que hablar de Herodes, de Pilato, de todos los gobernantes. Entonces, por eso, hermano, era que se podía decir, y por eso es que Lucas dice, y dio por ciertísima, de que el tiempo se había cumplido, que era ya, y que el Mesías, el cumplimiento del advenimiento del Mesías se estaba cumpliendo en ese momento. El reino de los cielos se ha acercado. Si usted lee Lucas capítulo 15, vamos a leer un momento. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Habla precisamente de la parábola del hijo pródigo. Pues algunos han comentado que esta parábola no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del buen padre o la parábola de los dos hermanos, porque el hijo pródigo es uno de los actores de esa parábola. Yo sé que la hemos leído, yo sé que la conocemos, pero quiero leerla en este momento. Con esto quisiera terminar. Dice el Señor, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Algunos han intuido o han inferido, perdón, que el vivir perdidamente era vivir en borracheras y con prostitutas, como se ha interpretado. Ese vivir perdidamente era vivir de una manera derrochona. Hay una persona que puede ser derrochona de bienes, no necesariamente viviendo perdidamente. ¿Sí? Si una persona derrocha sus bienes comprando ropa, o zapatos, pues sencillamente ahí no está ni adulterando, ni fornicando, ni embriagándose, ni drogándose, pero está gastando las cosas perdidamente. Dice que se fue a esa ciudad y la desperdició viviendo perdidamente. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este hombre había caído a lo más bajo de lo bajo de lo bajo. Si nosotros hablamos de la clase baja, este hombre había caído en la clase más baja todavía, porque había ido a juntarse con cerdos. Usted sabe lo que representaba para un judío tener que tocar siquiera un cerdo. Entonces este hombre cayó en lo más bajo, pero dice la palabra del Señor que un día, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra del Señor, continúa diciendo que este hombre, después de que volviendo en sí, es como que una persona está inconsciente y de pronto vuelve a la realidad, o como alguien decía, una persona después de una borrachera bien tremenda, allá a las 2, 3 de la mañana, cuando la resaca le está pasando, dice: pues, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Este hombre recapacita, dice, volviendo en sí. Ese volver en sí es, el hebreo habla de la palabra teshuvah, y en el griego la palabra metanoia, que significa cambiar, volver, después de ir hacia ese camino, darle la espalda y volver. Que este hombre claramente le había dado la espalda a su padre, que en este momento no nos está hablando sino de Dios mismo. La espalda a su padre, se había ido hacia el mundo, y luego entonces sencillamente tiene que convertirse, tiene que volverse. Este hombre cayó en sí y dice: me volveré. Este padre de familia, algunos dicen que de pronto, después de terminar todas sus jornadas, eso ya es un comentario adicional, de pronto se paraba en la puerta a la entrada de la hacienda mirando a ver si de pronto veía venir a su hijo que se ha perdido. Hasta que un día vio como una pequeña sombrita, un bultico que se acercaba. Pero lo maravilloso de esto, hermano, y por eso es que Lucas nos muestra precisamente al Señor, no a una clase de personas que un día capacitaron y volvieron al Señor. Nosotros no lo amamos, Él nos amó primero, nosotros no lo buscamos. Recuerden que la parábola de la oveja perdida no es la parábola de la oveja perdida que regresa a su pastor, es la parábola de la oveja perdida cuyo pastor tuvo que dejar las 99 e ir a buscarla. Entonces en este caso es el Padre el que, viéndolo de lejos, es una escena maravillosa, dice que dejando y se echó a correr y fue y se echó a su cuello y lo besó. Cuando el hijo pródigo, miren esto, él dijo: no me volveré, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy hijo, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Él alcanzó a decir solamente esas dos primeras partes: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Y en ese momento inmediatamente el padre lo coge y dice: tómenlo, báñenlo, cámbienle, pongan el zapato, un anillo nuevo, una ropa, porque este mi hijo amado estaba perdido y lo he encontrado, estaba muerto, resucitado. Entonces, hasta ahí la primera parte de esa escena. Pero luego entonces dice el padre que él hizo matar al becerro gordo y comienza la otra escena que tiene que ver precisamente con el otro hijo mayor. Representa nada menos y nada más la clase religiosa de la época. A los fariseos, a los saduceos, aquellas clase social que estaba en la pirámide, que estaba precisamente mirando a los demás como este hijo que fue y desperdició perdidamente. Hay un dato importante en esto. El que dijo que él se había ido a malgastar el dinero con prostitutas, eso no lo dice la palabra. Y tampoco el hijo, cuando dice que fue perdidamente, tenía que ser eso. Eso lo dijo fue el hijo mayor. Entonces, como alguien comentó, dice, pronto él pensaba que si le hubiera hecho lo del hermano menor, él hubiera hecho precisamente lo que él se estaba imaginando que iba a hacer. O sea, en ese momento, cuando le dicen, le cuentan todo lo que ha pasado,
Él escucha el bullicio de la música y entonces el padre va y lo invita a que vaya, a que entre en la fiesta. Entonces precisamente se rehúsa y dice que él no va a participar de esa fiesta. Entonces, hermanos, para terminar, el tiempo se había cumplido, el reino de los cielos se había acercado, había un hombre arrepentido, había un hombre que creyó en el evangelio, que era ese hijo menor, pero mientras tanto había un hijo mayor, uno que confiaba en sí mismo. Y en adelante, la parábola del fariseo y el publicano habla precisamente de eso, un hombre que confiaba en sí mismo, un hombre que el hebreo refinado le dice al Señor, Señor, yo te doy gracias, porque aún supero lo que la ley manda. Al hablar de ayuno y de diezmo, unas proporciones mayores a lo que estaba mandando la ley, este hombre estaba diciendo, no, yo estoy sobrado del lote. Mientras tanto, allá estaba uno, dice que no podía ni siquiera levantar su cabeza y oraba y decía, mientras que el fariseo oraba para sí mismo, consigo mismo, el publicano oraba para Dios. Entonces, miremos, hermano, en esas parábolas usted la puede leer con detenimiento, la del buen samaritano, en la oveja perdida, el hijo pródigo, el fariseo, el publicano y Zaqueo, cómo están esas dos personas, esas dos figuras de uno que reconoce el tiempo se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado, que se arrepiente y que cree en el evangelio, mientras que otro da por hecho todavía falta. El reino de los cielos no ha llegado y que de pronto, bueno, puede ser la iglesia, que eso es lo que han interpretado algunos, por eso la iglesia católica se dio después el tiempo de crear cruzadas y de matar gente y llevaban la cruz y la espada, ¿no? En nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, es un poco pues lo que quería compartirle a los hermanos y quisiera terminar con tres textos bíblicos para entregarle la palabra a nuestro hermano Juan para que él continúe. Entonces, vamos a leer y así lo hayamos leído, vamos a leerlo nuevamente para hacer como las señoras cuando hacen la costura, ¿no? Al final de que han cosido el pedazo de tela, al final le hacen una vueltica para que la costura no se suelte. Entonces vamos a hacer ese nudito al final para que la costura no se suelte. Lucas capítulo 13, versículo 1. Lucas 13, 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces aquí otra vez le está hablando el Señor, le sigue hablando el Señor a través de Lucas al hijo mayor, está hablando al publicano, al fariseo, está hablando a aquellos que todavía consideran que el reino de los cielos tiene que llegar para los demás. ¿A qué referían ellos en este momento? Sencillamente la historia dice que, precisamente recuerdan lo que yo dije al principio, que Poncio Pilato tenía una banda de gente que de vez en cuando iba a las multitudes y comenzaba a cuchillar para crear el caos, para después decir, miren cómo organizó todo. Pues parece ser que en esta escena precisamente unos galileos, ¿dónde era Jesús? De Galilea. ¿Galilea de qué? Los gentiles. Galilea de los gentiles. Entonces estos fariseos, estos que se creían más que los demás, le comenzaron a Jesús a decir, Señor, ¿tú qué tienes que ver con aquellos galileos que una vez su sangre derramada fue mezclada con lo de los sacrificios? El Señor les dice, obviamente, mirando pues cómo esos galileos pecadores merecían morir de esa manera y cómo estaban excluidos del reino. El Señor les dijo, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto nos tiene que poner a pensar a nosotros y a temblar también. Cuando el Señor dice que, obviamente, la necesidad de arrepentimiento, ya no la salvación de nuestro espíritu, pero sí es necesario, hermanos, que nosotros todos los días nos acerquemos a la pileta de bronce, a mirarnos las caras en esa agua, ya que el Señor nos ayude
que nuestras manos y nuestros pies sean lavados todos los días. Recordemos la escena cuando Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Mm? Allí cuando Pedro quiso, echando mano de su religiosidad, dice, no, 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 Señor, no me vengas a lavar porque yo no, no. El Señor le dijo, Pedro, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Entonces cuando Pedro vuelve al otro extremo, le dice, Señor, lávame todo el cuerpo. Ya no tienen necesidad de ese lado, ya vosotros estéis limpios, pero es necesario que todos los días se laven estos pies. Esos pies que son los que tienen uno contacto con el polvo de la tierra. Por eso es necesario llegar todos los días en oración y reconocer nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Versículo 4 dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, os pereceréis igualmente. Eso lo de la torre, cuenta la historia que probablemente como Herodes construyó un acueducto, una de esas torres en esa construcción se cayó y mató a unos que eran judíos. Entonces ahí estaban los que no habían muerto diciendo, mire, el juicio de Dios cayó sobre ellos por haber estado colaborándole a ese cerdo de Herodes. Entonces el Señor le dice, los galileos, los que murieron en Siloé, eran más pecadores que ustedes. Recuerden, si no se arrepienten, todos pereceréis. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Habla precisamente el Señor de la parábola del fariseo y el publicano. Ya esa la leímos, no la vamos a leer nuevamente, pero vamos a ir ahora a lo que dice Marcos capítulo 10. Me voy a salir de Lucas y voy a irme a Marcos capítulo 10. Espero, hermano, que no me haya extendido más de lo normal y si así fue, por favor, pido que me perdonen. Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35. Dice la palabra del Señor. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado por el bautismo con que soy bautizado? Les dijeron, podemos. Jesús les dijo, la verdad del vaso que yo bebo, beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Entonces, ese reino que había venido no era el reino que estaban mirando en este momento los hijos de Zebedeo. Mateo 11, 28. Esa no era la clase de gobierno que el Señor quería a la que ellos aspiraran como si estuvieran entregando algún cargo ministerial, ¿no? Y estaban buscando los mejores cargos. Estaban pidiendo que fueran de pronto ya ministros de agricultura o de piscicultura, sino que querían que era vicepresidente y mejor dicho, unos altos cargos. Mateo 11, 28. Dice el Señor así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón. No, Lucas no mostró algo diferente. Lucas mostró precisamente a ese siervo manso y humilde de corazón. Vino, se mezcló, se metió entre nosotros, ¿sí? No se mezcló, se metió entre nosotros y salvó al perdido, al desvalido, al excluido,
Lo hizo, bueno, Lucas de una manera magistral, de una manera incluso como ninguno ha hecho. Amado Padre, yo te doy gracias por este momento, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú permites que podamos indagar, Señor, que podamos conocer, que podamos, Señor, no solamente escuchar, no solamente podamos creer, sino que también podamos indagar, Señor, sumergirnos en esta agua profunda que es tu palabra, para que tú nos enseñes todos los días más, más. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, el tiempo se cumplió, por eso estuviste predicando entre la gente necesitada. Gracias por traer tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que estamos caminando, Señor, a la culminación de todas las cosas. Gracias por lo que hiciste con nosotros y por nosotros en la cruz. Gracias por la salvación de nuestro espíritu. Gracias, Señor, por ese apocalipsis que nos muestra esas bodas, nos muestra ese vestido lino finísimo, nos muestra, Señor, esa adoración. Gracias por eso que nos muestras el milenio. Gracias por lo que nos muestras después del milenio. Oh, Señor de gloria, mira el tiempo presente, Señor. Como tú, Jesús, tu Padre, todavía tienes que seguir trabajando en nosotros, Señor. Tienes que seguir trabajando en nuestras almas, Padre. Cuando nosotros leemos tu Evangelio de Lucas, Señor, no vemos otra cosa, Señor, sino nuestra necesidad. Tú estás viendo nuestra bajeza, Señor, como viste la bajeza de María, Señor. Oh, Señor, tú en esta noche nos has querido mostrar, Padre, que muchas veces somos religiosos, Señor, que muchas veces, Señor, estamos confiados en nosotros mismos. Muchas veces pensamos que estamos por encima, Señor, de la ley por hacer, pronto que algunas veces somos mejores que otros. Cuando tú nos muestras, Señor, la realidad, cuando nos muestras esas prostitutas, esos jornaleros, esos cobradores de impuestos, esos recaudadores, esas mujeres, esos niños, esos desvalidos, ese leproso, ese ciego, ese paralítico. Oh, Señor, nos estás mostrando, Señor. Gracias por permitirnos en esta noche acercarnos, Señor, a esa fuente de bronce, ver nuestras caras allí, Señor, en medio de esa comunidad marginal, Señor, en medio de esa comunidad oprimida, en medio de esa comunidad necesitada, Señor, de entender que el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ha llegado, que es necesario arrepentirnos y creer en todo el Evangelio, en todas las buenas noticias. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos del Señor, otra vez, pues no sé, pido disculpas. Pues, no sé si me extendí demasiado, pero espero que me comprendan, hermanos, que es la primera vez que lo hacía y que, bueno, no sé si me excedí. Un abrazo, mi hermano. Paz del Señor a todos. Bendiciones. Amén, hermano. Gracias al Señor que nos permite tener este espacio de comunión. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite escuchar aquello que ha depositado en los hermanos. Y también te agradecemos, hermano, por disponerte para compartir con nosotros esta palabra tan eficiente y tan necesaria. Realmente es importante cada una de estos asuntos y me llama la atención ese ejemplo, ¿no? Respecto a la costura, hacer la otra vuelta. Es interesante porque realmente lo que constantemente necesitamos, ¿sí? Y es que de cada palabra que recibimos tenemos que hacerle la otra vuelta para que esa palabra quede allí afirmada, para que esa semilla no salga, no se disperse o no sea arrebatada.